Hermanos, les invito a ir a Juan, el capítulo 1. Hoy empezamos una miniserie nueva sobre la Trinidad. Y la serie se llama La Trinidad que Transforma. Y hoy en Juan 1 vamos a hablar de la revelación de la Trinidad. La revelación de la Trinidad. Ahora, intenté algo en el primer servicio y a veces no siempre mis ideas funcionan, ¿cierto? Pero en el primer servicio me gustaría, pedí que hablaran con la persona a su lado sobre qué es la Trinidad. Entonces, si tomen 30 segundos, ¿cómo definirías tú la Trinidad en una sola oración? A ver cómo les va. ¿Súper fácil? Eso, pues, en una clase de teología, cuando yo estaba estudiando la maestría, nos pidió eso el profesor. Escriban en una hojita una definición de la Trinidad en una oración. Y después él nos llamó cada uno al tablero para escribir nuestra definición y después él fue mostrándonos los errores y las herejías que habíamos escrito, ¿cierto? Porque es tan fácil caer en herejías y en falsas doctrinas con esta doctrina. Pero cuando pensamos en la Trinidad que transforma, no debemos pensar solamente en una doctrina. Porque ¿quién es la Trinidad? Dios. Dios es la Trinidad. Y por eso decimos que la Trinidad que transforma. Porque Dios es trino y Dios es el único que nos puede cambiar la vida realmente. Hay muchísimas otras cosas que el mundo busca de autoayuda, de autosuperación, de motivación personal y puede haber algo bueno en eso a veces, ¿cierto? Pero no hay nadie más que puede cambiar tu vida sino el Dios Trino. Realmente cambiar tu corazón y darte una vida diferente. Dios es quien lo puede hacer. Entonces, por eso el título de la serie, la Trinidad que Transforma. Otra pregunta es, ¿en qué momento de la historia fue revelada la Trinidad? ¿En qué momento de la historia fue revelada la Trinidad? Y en eso hay varias respuestas, ¿cierto? Si preguntáramos a los testigos de Jehová, ¿qué dirían ellos? Ellos dirían que en el año 325 el concilio de Nicea fue una doctrina impuesta por la Iglesia Católica, dirían ellos. Así yo tengo un panfleto de ellos que dice eso. Pero vamos a ver en la palabra de Dios que la palabra de Dios enseña la Trinidad. Otros han dicho que no, en Génesis 1 ya podemos probar la Trinidad, porque habla de que hagamos al hombre en plural a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y la palabra Elohim está en plural con verbos en singular. Entonces algunos van a Génesis 1 para tratar de probar la Trinidad. Entonces esa es una pregunta que vamos a contestar hoy. Y tienen que tener mucha atención porque vamos a leer la Biblia mucho hoy. ¿Está bien? Por eso, gracias a Dios por mis gafas, ya puedo leer un poco mejor. Aquí Juan 1, y vamos a leer este texto, el 1 al 18. ¿Están conmigo? Bien, ok, vamos a leer todos a una sola voz el 14, cuando lleguemos al 14, porque es clave. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció.
A lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora todos juntos. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Bien, estas prédicas, Dios mediante, van a ser 4. Una introducción hoy y después una prédica sobre cada persona, Padre, Hijo y Espíritu. Y pues van a ser un poco diferentes porque van a ser más doctrinales, ¿ok? Normalmente predicamos de manera expositiva y vamos versículo por versículo, pero hoy vamos a brincar un poco más con más textos, ¿ok? Entonces aquí la pregunta que hice al comienzo, ¿en qué momento de la historia fue revelada la Trinidad? Pues realmente vimos la respuesta. ¿Y en dónde vimos la respuesta? Aquí en el 1 al 18. Ahí en el 14. Ahí vemos el testimonio de Juan. Y algo que me mencionó el pastor Alfredo que es importante tener en cuenta es que los discípulos al ver a Jesús tenían ciertas reacciones, ¿cierto? Lo vieron de una forma y poco a poco se fueron entendiendo esto. Pero Juan escribe ya en el año como 90, 95 después de Cristo, y ya él ha entendido todo lo que está diciendo. ¿Ok? Entonces hay que entender que algo que pasó en la historia y después, como 60 años después, Juan escribe ya con un entendimiento pleno de estas verdades. Y tenemos que entender ese proceso. Creo que a veces, como hemos escuchado esto mucho, quizás tú tienes memorizado el credo, quizás has escuchado que Dios es trino desde la infancia, ¿verdad? O si vienes a la iglesia lo escuchamos, pero no pensamos en cómo habría sido para ellos darse cuenta de eso. De estar ahí con un hombre que aparentemente común y corriente, hijo de carpintero aparentemente, ¿verdad? Que trabajaba con sus manos, y verlo empezar a hacer señales y milagros y decir cosas que para otra persona serían locuras, y darse cuenta de quién era él. Entonces nosotros creo que a veces obviamos ese proceso y como que recibimos algo ya procesado. Pero lo que quiero que cada uno haga hoy es como tratar de vivir ese proceso con ellos. De pensar cómo sería estar con ellos andando con él por el desierto, por los caminos al lado del mar de Galilea, escucharlo enseñar y pensar en lo que él está haciendo y diciendo y quién es este hombre. Quiero que esto nos pase hoy, ¿ok? Entonces, miremos el capítulo 1, 29. Lo que vamos a ver es ver varias escenas con Jesús y tratar de pensar qué pensarían ellos. El 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo:
sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Cuando miramos la escena del bautismo de Jesús, ahí vemos a las tres personas, ¿cierto? Vemos al Hijo físicamente, el Espíritu Santo desciende en forma de paloma y Dios el Padre habla desde el cielo. Entonces vemos a las tres personas. Pero una pregunta sería, ¿qué entendía Juan el Bautista sobre la Trinidad en ese momento? Yo creo que está diciendo algunas cosas. He dado testimonio de que este es el Hijo de Dios, pero mi pregunta es, ¿cuánto captaba él en ese momento sobre esa afirmación? Porque lo vemos después que duda sobre Jesús. ¿Será que este es el Mesías? Es decir, él afirma algo, pero no lo entiende totalmente. Entiende una parte, claro. Y él creía en Jesús. Pero los discípulos no entendían esto de ser hijo de Dios en su plenitud. Miren conmigo ahora el versículo 40 del mismo capítulo. Aquí Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Vemos aquí que Andrés parece que él tenía un entendimiento especial, ¿cierto? Que apenas lo conoce, él reconoce: tú eres el Mesías, tú eres el Cristo. Entonces el hombre entendió rápidamente algo sobre Jesús, pero no todos eran así, ¿cierto? No todos siguieron el mismo proceso. Lo mismo pasa con nosotros. Si tú conociste a Cristo, ¿cómo fue ese proceso? Yo creo que para muy pocos fue de una vez así. Oh, Él es el Hijo de Dios. Oh, Él es la segunda persona de la Trinidad. Oh, Él es el Salvador y el Mesías. No es así, porque requerimos más tiempo normalmente para procesar eso. Miremos el capítulo 6. El capítulo 6, los versículos 51 al 53. Y este discurso de Jesús, pues en el contexto, en el capítulo 6, el versículo, vamos a ver un versículo antes, el 32. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Ahora, los judíos que estaban escuchándolo en ese momento, ¿qué pensarían de eso? Piensan en lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento después del Éxodo, y Jesús habla de que no, es mi Padre. Y más adelante, miren el 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Está hablando de algo sorprendente, ¿cierto? De que si creemos en Él, no tendremos hambre ni sed espirituales nunca. Y Él lo dice claramente en el 40. Miren el 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Lo dice claramente, ¿cierto? Que debemos creer en Él. Pero más adelante, como ellos no creen, ellos no quieren reconocerlo, lo dice de otra forma que ya empezó a incomodar más. Miren el 53. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Miren ese 54. Yo he puesto flechas entre el 40 y el 54 en mi Biblia, porque dice lo mismo, ¿cierto?
En otras palabras, en el 40 dice que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Mientras que el 54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. La parte final es igual en los dos casos. Pero ellos, al escuchar eso, empezaron a decir, no, ¿de qué está hablando? Es un hombre, lo vemos ahí, y él dice que tenemos que comer su carne y beber su sangre. Que habla de una fe tan profunda que es la única comida espiritual que necesitamos. Como el pan en el desierto. Ellos comían eso y nosotros tenemos que ver quién es Jesús y creer en Él y decir que Él es el pan de vida que sacia nuestra hambre y nuestra sed. Miren ahora lo que sigue. Ahí vamos a mirar el 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Bueno, una pregunta ahí, ¿qué tan discípulos o qué tan discipulados eran los discípulos ahí? Vemos que le seguían por lo que él podría ofrecerles. Cuando él hablaba cosas bonitas, cuando él les daba pan físico, ahora sí vamos a aceptarte. Pero cuando empieza a hablar de la realidad de que había venido del cielo y que ellos tenían que comer de su carne y beber su sangre y cosas por el estilo, ya no quisieron recibirlo más. Entonces miren el 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces vemos ahí el contraste entre los que abandonaron a Jesús y los que le siguieron. Pero nuevamente en ese punto, ¿cuánto entendía Simón Pedro sobre Jesús? Cuando él dice que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pues yo creo que no entendía todo lo que decía. Es decir, acertó con su respuesta, pero la pregunta es si lo entendía en plenitud. Miremos ahora el capítulo 12 de Juan. El 12 al 16. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, ¡Hosana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel! Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Y eso viene de Zacarías 9:9, ¿cierto? Pero miren el 16, que creo que es clave. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Pues en este caso, ellos podrían entender un poco de lo que decían las Escrituras. Pero ¿qué dice el texto?
no entendieron plenamente esto hasta cuándo. Su glorificación, su resurrección y su ascensión. Y eso es como el Padre prende la luz ahí de todo el Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento podríamos pensar en él como una sala con la luz apagada. Es decir, los muebles están ahí en el Antiguo Testamento. Desde Génesis 1, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahí hay un mueble que está, pero la luz está apagada. Y yo sé que eso casi nunca pasa aquí en Santa Marta, pero el otro día se fue la luz. Entonces, ahí uno tiene que recordar en dónde están las cosas, ¿verdad? Y si es una sala nueva, tú no sabes en dónde está todo claramente. Tú vislumbras los muebles, ¿cierto? Y así es el Antiguo Testamento hasta llegar al Nuevo Testamento, en donde Dios prende esa luz y sabemos, wow, el Padre tiene un Hijo que se llama Jesucristo. Y ya cuando Dios prende la luz, regresamos al Antiguo Testamento y ¿qué encontramos? Todo estaba ahí desde el principio, pero no todo estaba revelado claramente. Y por eso digo que para probar la Trinidad es mejor ir al Nuevo, entender quién es Jesús, el Hijo de Dios, qué dice Jesús sobre su Padre. Y después, vamos a hablar de esto después, pero en Hechos 2, Dios prende otra luz, la venida del Espíritu Santo, y ya podemos ver. Claro, y por eso vimos en Isaías muchas veces que habla de este niño que nos es nacido, Padre eterno, ¿cierto? Príncipe de paz, habla de él, pero antes de ver la revelación del Hijo, no entendemos eso. Y nadie entendía eso como nosotros lo entendemos. Isaías incluso no entendía todo lo que nosotros entendemos. Porque creo que es Pedro que dice que incluso los profetas querían entender de qué estaban hablando ellos. ¿Cierto? Entonces, miremos ahora el capítulo 20. ¿Están conmigo todavía, hermanos? Bueno, esto para mí fue un ejercicio interesante ver, ¿cómo se revela esto poco a poco? Y aquí el 20, ya Dios prende la luz y estamos mirando aquí el caso de Simón, Pedro y Juan. Y vamos a leer solamente el 8 que habla de Juan. Dice, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio, ¿y qué dice, iglesia? Y creyó. Es decir, él había creído de alguna forma, pero aquí cree plenamente. Cae en cuenta de lo que Dios ha hecho. Y miren el 9, porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Es decir, en ese momento se les abre los ojos a los discípulos. Y después la mayoría o todos ellos entienden quién es Él. Y lo vemos de la forma más clara un poco más adelante. Miren conmigo el 24. Pobre Tomás, ¿cierto? Cuando pensamos en Tomás, siempre pensamos en él como el hombre que dudaba. Pero yo creo que nosotros seríamos muy similares, ¿cierto? Porque si nos ponemos en sus sandalias otra vez para pensar, esto pasó una sola vez en la historia humana. Una sola vez. Y vemos aquí lo que pasó. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Bueno, él quería pruebas, ¿cierto? 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, bueno, ¿cómo estaría Tomás en ese momento? ¿Cierto? Es como no sé si ha pasado, en una
en una clase cuando tú estás medio dormido y el profe te pregunta algo directamente. Eso es lo peor, ¿cierto? Y uno si estaba medio dormido, ya, ¡ah! ¿Verdad? Y aquí vemos a Tomás. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Es decir, Tomás, deja de no creer, cree en mí. Ya me has visto y miren el clímax del Evangelio según Juan, porque Juan empieza con la deidad de Cristo, ¿verdad? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero vemos aquí en la experiencia de Tomás en donde él entiende esa verdad. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y hermanos, ahí estamos en la Biblia. Si tú has creído, ahí estás en el 29. Bienaventurado, ¿cierto? Porque no lo hemos visto. Pero vemos aquí a Tomás, un hombre que necesitaba ver para creer. Pero debemos creer para entender. Porque así realmente es. Cuando escuchamos de esto, ya nos damos cuenta de quién es Jesús. Y aquí Tomás entiende por fin que Él es Señor, que Él es Dios. Y para un judío eso no era nada fácil, ¿cierto? Entonces, cuando miramos eso, regresemos al capítulo 1. Regresamos al capítulo 1. Y vemos aquí resumido ese proceso en el 1:14. Porque Juan resume en un solo versículo el proceso de 3 años. De entender este hombre sobre el cual decíamos que creíamos en él. Decíamos cosas de él, que es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Pero ellos después pudieron entender plenamente de qué se trataba todo eso. Con el 14, nuevamente, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquí vemos, como mencioné, que Dios prende la luz y ya pudieron entender que Dios tiene un hijo, que el Padre tiene un hijo. Y eso vemos en el 1, que está muy lleno de teología, el 1, y vamos a desmenuzar ese versículo un poco. El 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aquí cuando dice en el principio, ¿sobre cuál principio está hablando? La creación, ¿cierto? Porque eso se asemeja bastante a Génesis 1:1. De hecho, en griego, la traducción al griego es igual, esas primeras palabras en el principio. Porque Dios quiere que pensemos en el principio y dice, en el principio era el verbo. Si dice que ya era el verbo, ¿qué significa sobre ese verbo? Porque dice, en el principio es el principio ¿de qué? De todo, del tiempo también. Entonces, si algo ya era antes del tiempo, ¿qué significa sobre ese algo? Es eterno. Porque no tenía comienzo el verbo, que literalmente en griego es logos. Aquí el logos. En otras traducciones se traduce palabra, que es una buena traducción. Y vamos a hablar de eso cuando hablemos del Hijo. Pero aquí vemos, en el principio era el verbo. Entonces vemos su eternidad. Y el verbo era con Dios. Eso habla de una relación personal. ¿Con quién? Con el Padre, ¿cierto? Porque después, en el contexto, vemos que el verbo es el Hijo, ¿verdad? Un lector, la primera vez que leemos esto, decimos, no, pero ¿quién es este verbo? No entiendo. Pero dice que era con Dios. Y literalmente en el griego dice, el verbo era con el Dios. Y en griego, cuando ponemos ese artículo, eso nos ayuda a distinguir.
Y vemos aquí que Juan hace la distinción entre el verbo y el Dios que es el Padre. Es decir, hay una distinción, no una separación, no una división, sino una distinción personal. Y vamos a hablar de eso más adelante. Entonces ahí vemos que aquí son dos personas, de otros pasajes sabemos que son tres. Pero aquí vemos esa distinción. Y también vemos la última parte, y el verbo era Dios. Aquí Dios en el original no lleva artículo. Entonces, ¿qué quiere decir? Algunos han traducido que el verbo era un Dios, pero es un error, porque la ausencia del artículo no significa que sea algo indefinido, como un Dios. Y miren conmigo Juan 4:24, para ver un pasaje paralelo. Y en el original es la misma estructura. Espíritu viene primero sin artículo y después dice Dios. Entonces, en el 24, cuando dice Dios es espíritu, ¿qué quiere decir? Pregunta, ¿dice Dios es un espíritu? No. Y no dice Dios es el espíritu, sino que Dios es espíritu. Y habla de su esencia. ¿Ok? Ahora, tenemos la idea, Dios en su esencia es espíritu. Traigamos entonces esa misma forma de pensar y regresemos a Juan 1:1. Y el verbo era Dios. Uso cualitativo, es decir, que habla de su esencia. No está diciendo Él es un Dios o Él es el Dios, el Padre, sino que está diciendo Él es Dios en su esencia. Comparte la misma esencia con el Padre. Ahora, hay muchas ilustraciones que usamos para tratar de pensar en la Trinidad. Si yo tuviera un pie de manzana aquí, ¿cierto? ¿Sería una buena ilustración si lo parto en 3 pedazos? Bueno, no voy a preguntar. No sería una buena ilustración, pero ¿por qué no sería buena? Porque cuando partimos un pie en 3 pedazos, cada pedazo es separado, ¿cierto? Mientras que con la Trinidad, cada persona comparte toda la esencia. Es imposible pensar en un pie con 3 pedazos que tienen la exacta esencia. Imposible. Y por eso vamos a siempre estar diciendo que cuando se trata de la Trinidad, llegamos a cierto punto y decimos, hasta aquí llegamos y tenemos que elevar ese pensamiento infinitamente y no podemos. Porque usamos lenguaje humano, hermanos, y por eso tenemos tantas limitaciones. Por eso, de hecho, cuando decimos persona, un problema con ese término es que, ¿en qué pensamos? No, en mi vecino, en fulano, en mi mamá. Pero cuando usamos la palabra persona para hablar de Dios, es similar, pero es diferente. ¿Cierto? Porque comparten la misma esencia. Si yo digo, no sé cuántas personas somos, pero cada persona tiene su propia esencia o sustancia, ¿cierto? Pero en la Trinidad son 3 que comparten la misma sustancia o la misma esencia, porque son el mismo Dios. Y por eso decimos un solo Dios en 3 personas. Bien, miremos aquí también, un comentarista, un libro de Kostenberger y Swain dice lo siguiente: todo lo que se puede decir sobre Dios, también se puede decir sobre el verbo. Porque cada persona tiene toda la esencia divina, no una parte, toda la esencia divina. También hay otras ilustraciones que se suelen usar, ¿cierto? No, la Trinidad es como el agua, que tiene 3 fases, ¿verdad? Hielo, vapor y líquido. Entonces así es la Trinidad. Pero ¿cuál es el problema con esta ilustración? La diferencia es que no puede estar en las 3, que yo sepa, no soy científico, ¿verdad? Pero no pueden estar en la misma fase al mismo tiempo. Eso ilustra más bien una herejía que habla de que el modalismo se llama, que Dios
toma cierto modo por un tiempo. Entonces va a ponerse la máscara del Padre por un rato, después del Hijo por un rato, después del Espíritu. Pero hemos visto que son relaciones eternas entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces por eso no es una buena ilustración. ¿Qué otra? El huevo, ¿cierto? El famoso huevo, que también, y no es decir que es del todo mala la ilustración, pero tenemos que entender sus limitaciones. Porque ¿qué es la diferencia entre un huevo y la Trinidad? Bueno, obviamente hay mucha diferencia, pero la cáscara no tiene la misma esencia que la yema o la clara. Por eso algunos no quieren comer la yema, otros quieren solamente comer la yema, porque tienen una esencia diferente. Mientras que en la Trinidad, las tres personas comparten la misma esencia, aunque hay una distinción personal entre las tres personas. ¿Están conmigo todavía? ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a ver algo de dos credos. Y aquí el credo niceno o niceno-constantinoplo, bueno, no sé cómo decir esa palabra. Bueno, el primero fue en el 325, el segundo en 381, pero la parte importante está al final, y esto no es todo el credo. A propósito, ¿cómo usamos un credo? Un credo no es una autoridad absoluta, pero en un credo nos da vocabulario para hablar de Dios. Porque si tú crees que vas a inventar términos nuevos, ¿qué pasa? A menos que seas un genio, seguramente vas a descarrilarse teológicamente hablando. Por eso los credos ayudan porque nos dan una gramática trinitaria. Nos dan términos que podemos usar y si los usamos vamos a estar por lo menos dentro de un área segura. A veces no entendemos qué estamos diciendo exactamente, pero por lo menos no estamos hablando herejías, ¿ok? Bien, aquí dice el credo. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de cielo y tierra, de todo lo visible e invisible. Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Y aquí la frase importante es ahí la última parte cuando dice de la misma naturaleza del Padre. Y de hecho el debate más grande del siglo III y IV era si Jesús, el Hijo de Dios, compartía la misma esencia o naturaleza que el Padre. Había un hombre que se llamaba Arrio que decía, no, Él es como Dios, pero no comparte la misma esencia o la misma naturaleza. Él tiene una naturaleza similar. Pero si decimos que tiene una naturaleza similar, ¿qué pasa con nuestras creencias? Se derrumba todo, ¿cierto, hermanos? Porque si Cristo no tiene la misma esencia, ¿cómo nos puede salvar? En el Antiguo Testamento, Jehová dice, Jehová, fuera de mí no hay quien salve. Pero ¿qué dice el Nuevo Testamento? Jesús es el Salvador. ¿Cómo puede salvar si no es Dios? Si es solamente un poco como Dios, no puede ser el Salvador. Entonces, por eso tenemos que afirmar que es de la misma naturaleza del Padre, y lo vimos ahí en el 1:1 al final, y el verbo era Dios. También lo vemos en el 18. Miren el 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, ¿quién puede revelar a Dios perfectamente si no es de la misma naturaleza? Más adelante Jesús dice, si me han visto a mí, han visto al Padre. ¿Por qué? Porque comparten la misma naturaleza. Y por eso es tan importante. Ahora miremos otro credo que no es credo. Chistosamente esto se llama el credo de San Atanasio. Y Atanasio no lo escribió y no es un credo. Pero bueno, es una buena expresión de la fe cristiana. Del año creo que 500 más o menos.
Y la fe universal es esta, que adoramos a un solo Dios en Trinidad y Trinidad en unidad, sin confundir las personas ni dividir la sustancia, porque es una la persona del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu Santo, mas la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es toda una, igual la gloria, coeterna la majestad. Entonces ahí vemos que comparten la misma sustancia o esencia o naturaleza, pero son tres personas distintas. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nuestra fe? ¿Será que tiene algo? ¿Quién murió por nuestros pecados? ¿El Padre, el Hijo, el Espíritu? El Hijo, ¿cierto? Pero la salvación es la obra de toda la Trinidad, y vamos a hablar de eso más adelante, en otra prédica, seguramente. Pero aquí vemos un vocabulario que nos ayuda a hablar correctamente de Dios, porque es fácil confundirnos en eso. Es fácil confundirnos, pero tenemos que recordar que es un solo Dios en tres personas. Ahora, regresemos a Juan 1. ¿Cómo nos puede transformar? Porque la serie se llama La Trinidad que transforma. Si nosotros nos ponemos en los zapatos de los discípulos, nos ayuda a pensar un poco más en ese proceso, ¿cierto? Y cada uno de ustedes y yo también estamos en un punto diferente en ese proceso. Algunos de ustedes han escuchado mucho de Dios, han escuchado mucho de Cristo, han escuchado quizás de la Trinidad, pero no han recibido al Hijo de Dios. Porque ¿cómo conocemos a la Trinidad? A través de Cristo, como hemos dicho. Y yo pensaba en algo. Ayer llevamos a la casa unas hojas de eucalipto, que me encanta ese olor. De hecho, cuando voy a Tenjo, en Cundinamarca, y camino al pueblo, hay unos eucaliptos, ¿se dice? ¡Wow! Es el aroma más agradable del mundo. Es maravilloso eso. Pero, ¿qué pasa si tú estás en la mesa, las hojas están ahí y huelen bien, pero tú estás ahí un tiempo? ¿Qué pasa con ese aroma? Ya el cerebro no, ¿cómo se dice? Seguramente los médicos me podrían ayudar, pero el cerebro ya no registra ese olor. Lo hueles por un tiempo, como 2 o 3 minutos, y después como que no existiera, ¿cierto? Si sales a la calle y regresas otra vez, eucalipto. Pero cuando estás ahí no sientes olor. ¿Y por qué? Por eso mismo. Ahora, yo pensaba en estas doctrinas sobre Cristo, sobre la Trinidad, y para muchos de ustedes han estado aquí, han estado escuchando, pero ya no sienten el aroma impresionante, maravilloso, de que el Hijo de Dios vino a este mundo para revelarnos a la Trinidad y para traernos salvación. Pero ya no sienten eso, porque lo han escuchado tanto. Y quizás, incluso si somos creyentes, ya no nos maravillamos con esto. Y cada vez que hablo con alguien de otra religión, me doy cuenta de qué tan revolucionaria es esta doctrina. Si tú hablas con un judío ortodoxo y hablas de Jesús como el Hijo de Dios, te garantizo que vas a tener una reacción interesante, ¿cierto? O si hablas con un musulmán, o si hablas con un testigo de Jehová, o personas que no reciben la Trinidad, aquí esto causa un choque. ¿Y qué debe causar en nosotros? Asombro, ¿verdad? Adoración. No entendemos esto completamente, pero lo podemos abrazar por fe, lo podemos recibir y decir: Dios, tú eres infinito y con razón no te entiendo totalmente. ¿Qué tal si entendiéramos a Dios completamente? ¿Qué Dios sería? Sería un Dios muy pobre, ¿cierto? Entonces nuestro Dios es infinitamente grande, majestuoso. Y hermanos y amigos, tenemos que llegar al punto con Tomás a postrarnos ante Cristo y decir: Señor mío y Dios mío. Y eso no es solamente un decir, sino que eso transforma la vida, porque tú empiezas a basar toda tu vida en esta palabra. ¿Por qué? Porque Él la reveló.
por inspiración de su Espíritu Santo, nos dio su santa palabra, la cual nos abre la vista a algo que la creación no te cuenta. Tú puedes subir a Minca, como hicimos con mi familia este lunes pasado, y ver cosas hermosas, pero no vas a ver nada sobre la Trinidad, porque eso se revela aquí. Y por eso la revelación especial de Dios en su palabra es más importante que la revelación natural de la creación. La creación te condena, no te salva, pero la Trinidad te puede salvar. Y eso lo vemos aquí en el 1:12. Y vamos a leerlo todos a una sola voz. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El Hijo de Dios se encarnó y vino a este mundo para hacernos hijos de Dios. ¿Cierto? Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Entonces la pregunta sería, al finalizar esta mañana, esta prédica, este tiempo de adoración, ¿qué hemos hecho con el Hijo de Dios? ¿Qué hemos hecho con la Trinidad? Porque a través de Cristo conocemos a Dios Trino. A través de Él entendemos que Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y si lo hemos recibido, debemos vivir para Él, debemos rendirle toda nuestra vida. Y si tú no lo has conocido, hay una invitación abierta siempre de verlo, de verlo como Él es, como el Hijo de Dios. Y si regresamos a lo que hemos visto hoy, pues los discípulos en el principio decían cosas, pero no fue hasta su glorificación que las entendieron plenamente. La pregunta es si tú y yo las entendemos esta mañana y si lo hemos recibido. Voy a pedirle al pastor Alfredo que venga para hacer una invitación. Bien, vamos a orar. Qué banquete, ¿verdad? Yo estaba pensando en cuando decidimos iniciar con esta serie, por qué era importante hacerlo. Y ojalá que no se pierdan los próximos 3 domingos. Vamos a aprender cómo defender esta doctrina realmente, pero más que eso también, cómo vivir trinitariamente, porque tenemos una fe trinitaria. Y a veces olvidamos eso y, como decía el pastor, hemos perdido el sabor de lo que eso significa. Estaba pensando en otra porción de la Biblia, en el centurión, ahí en Mateo capítulo 27, y estas fueron las palabras del centurión. Él dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Creo que hasta que una persona no entiende que tenemos un Dios trinitario, no entiende realmente quién es Jesús. No podemos ser salvos si no hemos entendido la Trinidad. Realmente tenemos que llegar a entender que nuestro Dios es un Dios trino. Y para animarlos, yo sí tengo una ilustración buena para ilustrar la Trinidad. Es la misma Trinidad, no hay otra forma de hacerlo en la Biblia. Lo único que ilustra perfectamente la Trinidad es la misma Trinidad, pero tenemos que conocerla para poder entenderla. Vamos a orar que esto nos anime a estudiar más la palabra de Dios. Y usted se puede preguntar, bueno, ¿y esto cómo cambia mi vida? ¿Cómo cambia mi familia, mis hijos? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Cómo lo voy a vivir esta semana? Más que usted conoce a Dios, más que usted conoce al Hijo, su santidad, su amor, su bondad, es la forma en que Dios quiere que usted viva. Y por eso es que al aprender de Él, podemos vivir mejor nuestra fe. Oremos. Señor, te damos muchas gracias esta mañana. Ha sido un muy buen mensaje, Señor, acerca de quién eres tú, Señor, de tu propia esencia, Señor, y nuestras palabras no pueden explicarlo. La magnitud, Señor, de lo que tú significas. Tú eres un Dios eterno, Señor, y nuestra mente finita no puede comprender cada aspecto de esa esencia. Pero entendemos, Señor, que tu Hijo Jesús, Señor, tiene la misma esencia. Entendemos que el Espíritu Santo lo tiene.
Y que esa obra, Señor, se hizo real y viva, Señor, como la vimos hoy cuando en esa ilustración se ha encendido una luz en nosotros para poder comprender quién es la persona de Jesús y lo que Él quiere hacer en cada vida, Señor. Ayúdanos a entender mejor esto, Señor. Permite, Señor, que Cristo, Señor, nos ayude a vivir, Señor, la realidad de lo que tú eres. Ese Dios santo, ese Dios trino, ese Dios perfecto, ese Dios omnipotente, ese Dios poderoso, Señor. Que podamos tener la fe de estos hombres, Juan y otros y muchos otros, Pedro y muchos otros que recibieron y entendieron, Señor, de la misma forma. Ayúdanos, Señor, a vivir como discípulos reales. Te damos gracias, Señor. Rogamos que cada oportunidad de esta semana nos acerque más a ti, Señor. Cada cosa que podamos ver de ti, Señor, nos acerque más a entender mejor y a disfrutar más de quién eres tú, Señor. Gracias por la relación que tenemos en Cristo Jesús. Te pido, Señor, que si hay personas aquí que no han podido degustar, Señor, esta fe, esta confianza, Señor. Padre, que hoy ellos puedan entender que su pecado, Señor, es lo único que los puede tener alejados de esta verdad, cegados de este entendimiento, con esa luz apagada, Señor. Y yo te ruego, Señor, que intervengas en sus vidas también. Les ayudes a ver la necesidad de una salvación para que puedan confesar que son pecadores y que te necesitan y acudan a ese Dios bondadoso que los quiere perdonar y amar a través de Cristo. Gracias te damos esta mañana, Señor. Rogamos que durante esta semana podamos tener la oportunidad de compartir a otros quién es el Dios verdadero, único y eterno, ese trino Dios que tenemos para la gloria eterna, Señor. Gracias te damos, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.